Bien, hablábamos con la profesora Saile y decíamos, listo, una de las cosas que podemos trabajar efectivamente es pues en relación con la educación geográfica y la geografía escolar, algunos balances y desafíos. Yo voy a tratar de dar un panorama general. En primer lugar, distinguiendo que estas dos no son sinónimas, ellas se relacionan efectivamente, pero creo que en una primera preocupación estuvimos muy sentados en pensar la geografía escolar, la enseñanza de la geografía, qué pasa con la geografía en los currículos, en las instituciones escolares, y de paso, por lo menos para el grupo, le pegábamos a la geografía, la didáctica de la geografía, y esta nominación de educación geográfica se nos fue quedando como en un segundo orden, como que no era tan importante, y luego la fuimos descubriendo, reflexionando y construyendo sobre ella pues una serie de elementos importantes. Eh, Traigo a colación este texto de Kaplan. No sé si alguien del grupo de asistentes que está aquí se anima y lo lee para que hagamos un poco más interacción y esto no se vuelva solo yo hablando. Si alguien me quiere colaborar o nos quiere, porque no es a mí, es a este grupo, leer la cita de Kaplan. Para recuperar el sentido de la geografía, primero debemos establecer en qué momento de nuestra historia reciente lo perdimos por completo, explicar la causa y elucidar de qué manera ha afectado a nuestro modo de entender el mundo. Sin duda, se ha tratado de un aislamiento gradual. Kaplan en el 2017. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, ese libro es un libro extraordinario, un libro que lo encontré y lo relacioné justo evocando una conferencia que el profesor Eduard Soja dio magistralmente en el año 1997 y en donde decía la geografía se ha interesado y ha sido una preocupación temas como el espacio importa, la recuperación del espacio por otros espacios, pero este libro de Kaplan es bastante interesante y me parece que esta cita que tomo de él es una cita contundente, porque su hipótesis en el libro fundamentalmente es hacernos recordar que las decisiones que tomamos como sociedades, si bien corresponden a un entramado de perspectivas desde la sociología, la antropología, los estudios culturales, la economía, las ciencias exactas, la biología, bueno, también el mundo cotidiano, por supuesto, suceden en una espacialidad y en un espacio específico, o sea, nosotros no estamos en el aire y como por allá nos lo citó hace varios años el profesor G. Fotuan, lo obvio y lo próximo lo pasamos por alto y como que se nos va. Entonces, en efecto, sí siento que la geografía la hemos dejado perder, la hemos ido dejando fusionar. No estoy en contra de las fusiones, pero sí hay que tener claridad qué se fusiona, por qué, para qué y cómo. Y en ese por qué, para qué y cómo, nosotros tenemos también en el grupo esa discusión. Parece ser que esa visión geográfica se nos ha ido perdiendo. Entonces, de alguna manera hay cierto sentido de aislamiento del saber geográfico. Eso acompañado de una hipótesis que también trabajamos en el grupo, que es como, miren, hay algo así como una especie de analfabetismo espacial. A mí me gusta colocarle otro calificativo, analfabetismo socioespacial. Ha generado unas tensiones. Las tensiones no son ni buenas ni malas, y es chévere que haya tensiones, por supuesto que sí, porque eso dinamiza el conocimiento y el saber, pero una primera tensión es que nosotros seguimos teniendo como una especie de excisión entre el saber geográfico especializado y ese saber geográfico especializado
tradicionalmente o mejor convencionalmente, pues ha estado como entre, decía Milton Santos, la geografía de los expertos y la geografía de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando la profesora Zaida me compartió que en la maestría en geografía tenían unas líneas y que una de esas estaba mirando por este campo de la educación geográfica, me dio satisfacción y dije, es posible que empecemos ya a romper como esas excisiones. Estamos en mora, siento yo un poco en el país, de romper esa escisión entre el saber especializado de los geógrafos, el saber no tan especializado de los profesores que en el colegio o en las diversas instituciones educativas día a día quieren o les interesa la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales en general, y el saber con los que trabajamos en los programas de formación de licenciados en ciencias sociales. Para los colegas de Brasil, creo que pronto pueden estar de Chile, y si no están de Chile, pues pero en Argentina, en Chile, en Brasil, pues hay licenciatura o hay programa que especializa en la enseñanza de la geografía, o sea, como decir una licenciatura en geografía. En Colombia nosotros pues adolecemos de eso, y esa tensión es una tensión que es extremadamente fuerte. La otra tensión es el saber espacial cotidiano. La entrada a lo cotidiano es algo que a mí también me parece bien interesante. Voy a recordar dos magistrales conferencias: Milton Santos, 1995, Nuevas concepciones de la geografía, en La Habana, que fue una cosa súper contundente, además porque el profesor Milton Santos estaba pensando ese libro de la naturaleza del espacio, pero también estaba muy preocupado porque podía pasar o no pasar muchas cosas con la geografía, y la respuesta que le da a Milton Santos Soja, Eduard Soja, 2 años después, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, es: bueno, hay una posibilidad gigante que es el mundo cotidiano, y ese mundo cotidiano está trazado desde el sujeto y desde las vivencias y las subjetividades que tenemos. Más adelante voy a ahondar un poco en ello, pero lo quiero enunciar: cuánto nosotros reflexionamos nuestros desplazamientos, nuestras rutinas, nuestras prácticas socioespaciales, qué tan conscientes somos de eso, y eso qué tanto lo incorporamos en los currículos, en la formación de nuestros jóvenes, en la formación de niñas, de niños, de adolescentes. Entonces, lo cotidiano, pues es un campo muy, muy, muy potente en geografía. De hecho, pues bueno, entre otras, el profesor Santos tiene una disertación así, ¿no? El lugar y lo cotidiano, que se vuelve bien valioso de trabajar. Y una tercera tensión, ese saber escolar geográfico convencional, nótese que no digo tradicional, y ya lo voy explicando porque en el grupo nos hemos dado a esa discusión entre si es convencional o es tradicional, que es también un saber bastante marginal. Creo que le podría colocar otros calificativos que estoy pensando ahorita: fragmentado, no relacional, aislado, como segmentado, como si no se vinculara. Justo hoy en la tarde, que estaba con clase de mis estudiantes en la distrital, les decía yo a ellos: ojo que la geografía es una ciencia de relaciones y nos toca trabajar muchísimo por lograr establecer cognitivamente, conceptual y categorialmente ese asunto de las relaciones. Entonces, digamos que ese momento histórico, estoy hablando finales de los 90 o a partir de los 90, pues nos lleva a que se dé este discurso del giro espacial, que yo estoy convencida que el giro espacial sí nos está ayudando a mover el asunto de la geografía escolar y de la educación geográfica, solo que es un poco lento. Creo que tarda tiempo primero para asimilarlo. Yo comparto esta anécdota que seguramente otras personas, si pues están conectadas, dicen, pero dice siempre eso, pero me gusta compartirlo. Vean, cuando nosotros estábamos haciendo la maestría, justo en ese momento estaba la discusión por el giro espacial, pero yo creo que nosotros no éramos tan conscientes como estudiantes de que eso estaba pasando. Y yo vine a reflexionar eso cursando el doctorado. Ahí en lecturas, en conversaciones con los autores, en ese rumiar del conocimiento que uno llama, yo dije, pero espérese, nosotros vivimos el giro espacial. Y eso
en diferente proporción nos ayudó a formarnos. Es un momento histórico que estábamos viviendo y creo que no éramos tan conscientes como lo digo en ese momento que eso estaba pasando. ¿Por qué es tan valioso? Primero, porque efectivamente aparecen otras posibilidades para el estudio del espacio geográfico. No quiero decir que las que estaban eran malas, no. Yo fui formada en la licenciatura en el positivismo lógico, mi trabajo de grado de licenciatura es dentro de esa escuela, la respeto, me parece que produce cosas muy valiosas. Yo tuve que hacer un trabajo, miren esto, soy licenciada, luego hice la maestría, por allá me dio por hacer la especialización también sobre teoría, leyes y métodos de investigación social, y luego el doctorado, pero mi trabajo de pregrado se llama La actividad agrícola en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez, Cundinamarca. O sea, por ningún lado tiene nada de educación, tiene nada de pedagogía, yo no trabajé eso, es un estudio de ver la actividad económica de una vereda que trabajaba en este momento la avicultura. Entonces yo creo y respeto mucho eso, pero siento que sí, efectivamente el giro espacial nos abre otras posibilidades para el estudio del espacio geográfico. Nos permite, como anoto ahí, que esas concepciones, y por eso va en plural, esas escuelas y esos enfoques empiecen a dialogar también con la sociedad que emerge a finales del siglo XX y del siglo XXI. Los cambios mundiales, la sociedad que se está desarrollando, la desintegración de esa antigua Unión Soviética, la reconfiguración de la Europa del Este, la integración alemana, la constitución del 91 para nosotros, o sea, sí hay una nueva sociedad, empezamos a ver sujeto infante, sujeto mujer, o sea, el sujeto niño no era un sujeto muy protagónico, el sujeto mujer es un sujeto que tímidamente nos empieza a aparecer. Eso creo que en geografía es valioso porque nosotros ahí empezamos a ver unas geografías que hoy tienen más fuerza, como las geografías del género, las geografías de la vida cotidiana, ni qué decir cuando se nos desarrolla el mundo de la internet. Imagínense esta situación de COVID en 1990, en 1980, en este momento no podríamos estar haciendo lo que hoy estamos haciendo. Y no quiero decir que esté en un estado feliz y conforme, porque hace poco que terminé mi clase reflexionaba y decía, necesito estar con los chicos en la universidad, los necesito. Hacer geografía sin salida de campo es muy complicado. Entonces, pero fíjense que también salieron geografías del ciberespacio, geografías de las religiones, espacio, lenguaje, etcétera. Muchos de esos horizontes estaban, solo que creo que el peso hegemónico de unas miradas geográficas pues no había permitido como que estos tuvieran también esa presencia. Se hace la ampliación y la concepción de lo espacial en las sociedades y en los territorios contemporáneos. Yo creo que eso hay que aprovecharlo muchísimo y la capacidad de escalar es fundamental en esa noción de espacio geográfico y en ese estudio del espacio geográfico. Entonces sí, ahí hay unas acciones bien interesantes. Yo voy a ir jugando con esta otra página hace parte, permítanme un segundo, de una publicación que nosotros, bueno, les presento nuestra página, ahora no es que le esté haciendo propaganda al grupo, no, pero pues la uso, la página está a disposición, es abierta, estos libros que los tenemos en versión digital, ustedes los pueden descargar tranquilamente y utilizar y aprovechar. Para quienes estén más interesados en la geografía en el contexto de la educación básica, la profesora Elsa Amanda tiene aquí 2 libros que son muy magistrales, Geografía Conceptual para educación básica primaria y geografía primaria aquí para educación secundaria. Pero de este material tenemos aquí este compilado donde tiene como nuestra trayectoria. Fíjense que cuando nosotros titulábamos este libro decíamos, ¿qué hacemos? Nosotros nacimos pensando la didáctica de la geografía y la geografía escolar, pero aquí dijimos no, vamos a titularlo diferente, Educación Geográfica, Formación Docente y Vida Cotidiana, porque este libro nos deja recoger más o menos 20 años de trabajo. Y ahí dijimos,
o trabajamos este esquema que es el diálogo entre geografía y escuela, ¿no? Por un lado, creo que, o creemos que hay un asunto grande ahí, que es la preocupación por la formación docente, que debe mirar por incorporar el saber geográfico, su aprendizaje y enseñanza. Miren, nosotros no podemos ser buenos profesores de ciencias sociales si no tenemos el conocimiento de esas disciplinas, si no tenemos las bases teóricas, conceptuales y categoriales para poderlo enseñar. En este caso lo decimos desde la geografía, pero no menos desde la historia. Entonces, eso es súper importante. Yo, para quienes, como aquí tenemos un auditorio de niños muy jóvenes, pero también tenemos unos profesores así como yo, ya mayores, yo tuve la posibilidad de ser estudiante del profesor Darío Betancur Echeverry y escucharle su discurso de la enseñanza de la historia a 3 niveles. Y eso exigía un rigor en el conocimiento de la historia nacional colombiana, de entender qué estaba pasando y cómo había sido la configuración del país. Entonces, ese saber es fundamental. Por el otro lado, la reflexión sobre el campo o sobre el espacio geográfico como campo de estudio. El espacio geográfico, si bien es la expresión máxima de la geografía, y luego ya podemos entrar a otras categorías, territorio, lugar, paisaje, por ejemplo, hay que verlo que él es un campo de estudio, no es un cúmulo de conocimientos únicamente. Y eso es algo importante, porque por lo general lo enseñamos como un cúmulo de conocimientos, no como un campo de estudio. Y ahí hay un abismo muy grande, ¿no? Es decir, no es lo mismo si yo trabajo en la escuela como campo conocimiento, los atributos que tengo, por ejemplo, en la llanura del Pacífico o en la llanura del Caribe colombiano, y tensiono todos los aspectos económicos, sociales, culturales, biofísicos, del conflicto mismo que nosotros vivimos, así yo lo dejo únicamente con listar. Y el listar sí ha sido algo que creo genera unos problemas grandes en la geografía. Pero por otro lado, la geografía y la escuela tienen una responsabilidad, creemos, y es de educar espacialmente. Eso es algo que hay que aterrizar fuertemente. ¿Cómo educamos espacialmente? Entonces, por aquí hay 3 nominaciones que luego en la presentación vuelvo y recaigo un poquito en ello, y es el reconocimiento de ese potencial del espacio geográfico, el lugar y la vida cotidiana. Fíjense que hace unos momentos estaba acotando sobre la vida cotidiana, y el aprendizaje de espacialidades, espacialidades que están constantemente como en nuestra vida. Bueno, eh, la geografía escolar, por lo general la vemos de manera convencional. ¿Por qué no decimos tradicional y por qué yo no considero, y en el grupo varios de nuestros colegas, y lo hemos discutido, lo tradicional no necesariamente es malo? Lo podemos colocar como que somos muy de bueno o malo, ¿no? Entonces todas las innovaciones son buenas y lo que no es malo y entonces es tradicional. Porque, por ejemplo, con los niños hay que aprender a hacer rutinas. Yo también les comparto esto y por eso le decía a la profesora Zaida, díganme que yo soy profesora y ya, listo, lo otro lo pueden ver ustedes en el CEVELAC y no hay ningún problema. El único curso de verdad de la educación básica que yo no trabajé fue grado 11, pero yo trabajé desde primero de primaria hasta grado 10º, y eso me permitió a mí ver múltiples formas como los chicos aprenden, cómo procesan. Venía yo a trabajar con niños grandes, con adolescentes, empecé el doctorado y daba clases en primero de primaria, y ahí comprendí que los hábitos, las rutinas son fundamentales porque los niños en esa edad necesitan tener rutinas. Y ahí yo empecé a cuestionar si entendemos por tradicional que la profesora, de ahí me quedaron muchos hábitos a mí también, la agenda de clase, la agenda de trabajo, esas claridades que tenemos que tener conceptualmente para poder llevar a cabo un conocimiento. Entonces hemos preferido nominarlo como convencional. ¿Cuáles problemas vemos ahí? El aprendizaje memorístico mecánico,
La enumeración no relacional de elementos y atributos del espacio geográfico. Si nosotros perdemos de vista la capacidad relacional como ciencia, relaciones de la geografía, creo que tenemos dificultades. La reducción del estudio y comprensión de conceptos y categorías, hay que estudiarlas, hay que saberlas. Nosotros no podemos poner en sinónimo lugar, paisaje y territorio como si fueran lo mismo. Es algo que es delicado y que hay que trabajar mucho, y por eso se requiere estudiarlo, y por eso es fundamental establecer las diferencias entre ello. Dejar ver que la geografía es de corte enciclopedista y enunciativa. Entonces, pues no es una ignorancia de qué sucede en la superficie terrestre, pero no es tarea nuestra repetir como enciclopedia los atributos que hay en el espacio geográfico. Y alejar la impronta humana en el espacio geográfico, creo que sí ha sido un riesgo. Esa escisión, que también es una discusión que uno encuentra en los congresos, en los encuentros de geografía, en los eventos académicos, tanto locales, nacionales como internacionales, en que la geografía humana es como una cosa y la geografía física es otra, y la económica es otra, y la de la población es otra. Creo que el anclaje está en la sociedad, en el ser humano que habita el espacio geográfico, y darle fuerza a esa impronta humana en el espacio geográfico. Indudablemente, esas tensiones fueron generando cosas muy chéveres. La profesora Aida me decía, es que en ese capítulo, ese libro, ahí hay unas cosas que son valiosas, porque nosotros empezamos a ver qué estaba sucediendo con nuestros compañeros de Brasil, que es una escuela muy robusta y que nos lleva una ventaja enorme en la reflexión de la geografía. Sé que en el grupo hay colegas de Brasil que nos encontramos, que la pandemia nos limitó, porque el año pasado era nuestro coloquio. La imagen que los acompaña son colegas de la red latinoamericana de investigadores en didáctica de la geografía, colegas de Brasil, como la profesora Sonia Castelar, Elena Copetti Calay, Olana de Sousa Cavalcanti. En Colombia tenemos la profesora Elsa Manda, profesora Alexander Celi, la profesora Raquel Pulgarín Silva. En Chile están ahí el profesor Marcelo Esteban Garrido Pereira, el profesor Andorí Arenas, el profesor Fabián Araya. El profesor Fabián Araya se forma en la misma maestría que nosotros nos formamos. Él viajaba desde Santiago a Bogotá por tierra para venir a tomar las clases, y eso le dio un conocimiento bien grande de las realidades y de los territorios latinoamericanos. Claro, estoy hablando, creo que el profesor Fabián empezó la maestría en el año 96 o 95, cuando nosotros terminamos el segunda corte. La profesora María Victoria Fernández, que trabaja con una colega que creo que quienes estamos interesados en la educación geográfica ubicamos, que es la profesora Raquel Gurevich. Entonces, esas tensiones por ahí por los 90 nos obligaron a cosas chéveres, y es las generar redes académicas, porque se convierten en colegajes epistémicos, colegajes que compartimos preocupaciones, que nos sentamos a discutir sobre qué pasa con la geografía, qué pasa con la geografía en nuestros contextos, cuál es la función social de la geografía. Y pues esas redes académicas son vitales. Yo empecé esta charla diciendo, nació un grupo de investigación hacia el año 2008. Ese grupo de investigación empieza a consolidar esas redes. Entonces las redes nos van a permitir generar eventos y encuentros académicos, trabajar investigaciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza de la geografía, empezar a mirar qué pasa con los procesos de formación de docentes, cómo los podemos interpelar y cómo podemos hacer reflexión de esos mismos procesos. Ahí, pues el campo de la educación, el campo intelectual de la educación en Colombia, la interacción con el grupo de historia y las prácticas pedagógicas en Colombia también se volvió un plus, porque es reflexionar esa práctica, reflexionar qué estamos haciendo con la formación de nuestros docentes. Y pues por supuesto hay que acceder cada vez más a socializar y a publicar
y en ese mundo de la web, por eso les decía aquí, permítanme un momento, me vuelvo a esto, aquí en la página, nosotros tenemos nuestros libros en publicaciones impresas, que pues son menos, porque también nos ha interesado mucho como lo digital. Bueno, esta es un poco lo que citaba la profesora Zaida, que es pues mi tesis doctoral, pero pues otros trabajos que hemos hecho con las redes, este es nuestro primer resultado de la red latinoamericana, Ciudades Leídas, Ciudades Contadas. Es un libro que yo quiero mucho, un libro que trabajamos mucho desde la Universidad Distrital, y en este libro se encuentra, lo que nos dimos la tarea fue, venga, reflexionemos cómo se enseña y se aprende la ciudad latinoamericana, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia colocamos Bogotá y Medellín, en Venezuela, porque también en la red está el profesor José Armando Santiago. Entonces, es un libro muy interesante porque en esta pretensión que nosotros teníamos acá de empezar a socializar ese conocimiento y empezar a construir conocimiento, pues se dieron esto que acompaña esta presentación, posibilidades y desafíos. Yo creo que las redes son muy bonitas y el poder interactuar con red ayuda mucho, sedimenta, amplía horizontes, empezamos a discutir autores, a teorizar, ya como red tenemos otras producciones, eh, por ejemplo, no, acá, perdón, en estas digitales como red, este libro que sacamos el año pasado, justo para febrero del 2020, estábamos con este lanzamiento de este libro, El Poder del Territorio. El Poder del Territorio es una trilogía, porque primero vino la opacidad del paisaje, luego se trabajó sobre no, perdón, primero se hizo la espesura del lugar, luego la opacidad del paisaje y aquí el poder del territorio. Fíjense las tres categorías con lo que nos dimos a trabajar, ¿no? El lugar, el paisaje y aquí el territorio, porque pensábamos que había que trabajar eso, que había que discutirlo, verlo cómo lo concebíamos, desde qué autores lo fundamentábamos y cómo lo podíamos llevar a cabo. Entonces, de todo eso que está en las diapositivas anteriores, creo que sí se dieron una serie de posibilidades y por supuesto de desafíos. Primero, pues también las corrientes pedagógicas para el caso de la enseñanza de la geografía abren debates, debates entre los contenidos y el desarrollo cognitivo, entre la pertinencia de la enseñanza del saber espacial, entre la importancia, tímidamente ahí, pero ya de la alfabetización en América Latina y en el mundo. La profesora Sonia Castelar se ha empecinado en esto, que es raciocinio y pensamiento espacial, y lo ha pegado a algo con lo que también solemos confundir la geografía, que es la cartografía. Ella le ha dado mucha apuesta a esa. Tenemos ahora un proyecto latinoamericano en curso que es sobre pensamiento y raciocinio cartográfico para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. Porque la cartografía, que no es sinónimo de geografía, también es como víctima, ¿no? Yo sigo viendo que lastimosamente, y mañana queda una sesión sobre cartografía, pues de alguna manera la profesora Irene tocará sobre esas cartografías, pero seguimos haciendo calcar mapas, seguimos, o sea, colocando a los chicos a competir contra sistemas tecnológicos y digitales que hacen mapas bellísimos, cuando podemos trabajar sobre la elaboración de mapas personales, mapas sociales, mapas colectivos, mapas, interpretar los mapas, ya está toda la cartografía de la pandemia, tenemos los mapas, la Justicia Especial para la Paz ha cartografiado el conflicto, tenemos, y lo sé porque tengo personas que están ahí desarrollando ese trabajo, o lo han desarrollado, la Comisión de la Verdad cartografiando el conflicto, y nosotros de pronto en la escuela seguimos empecinados en
calque y dibuje las elevaciones, y yo creo que las elevaciones las podemos enseñar también desde otra perspectiva. Sin embargo, cuando los chicos llegan a la universidad y les digo que es una escala isométrica, que es una escala batimétrica, patinan y me miran como diciendo de qué está hablando, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo así una escala isométrica? Y si hiciéramos cartografía de verdad, pues es de lo primero que hay que enseñar. Ni que hablar de la cartografía cognitiva o mental, que es otro proceso interesante. Entonces, otra posibilidad está entre esos métodos que vienen de las investigaciones y ojalá escolares, porque, y la profe Amanda nos insiste mucho de eso, el profesor es profesor, no investigador, pero ahí traigo al profesor Carlos Eduardo Vasco cuando nos dice el profesor investiga cuando investiga su propia práctica, o sea, cuando es capaz de ser crítico con él mismo y empieza a cuestionarse y empieza a decir, ¿cómo enseñé esto? ¿Lo enseñé bien? Perdí la noción de la enseñanza, reflexiono sobre lo que hizo y creo que en eso no nos queda mucho tiempo para reflexionarlo. Y como por acá hay unas personas que están trabajando en la línea y hablo de la maestría en geografía, que es el evento que nos convocó, qué interesante que ustedes pudieran ver esa investigación que hace el profesor de su propia práctica en el contexto escolar. La maestría se preocupó en eso por nosotros. Recuerdo que muchos de nosotros, de los estudiantes, hoy pues ya profesores realmente, ya con varios años, trabajábamos sobre cómo los niños colombianos construían el concepto de ciudad. Y eso lo llevamos a Cuba, al evento de La Habana, donde conocimos al profesor Milton Santos. Eso fue muy bonito, eso sí es como una anécdota, yo no lo tengo aquí pensado, pero ver al profesor Milton Santos, que en ese momento para nosotros era así como algo inalcanzable, en una charla y diciéndole a uno que pedía excusas porque él estaba como confundido con lo que decía, ayuda a uno a consolidarlo muchísimo. Entonces nosotros nos dimos la tarea de ver cómo los niños comprendían el concepto de espacio geográfico, la mayoría en la sección de ciudad, pero recuerdo que hubo trabajo sobre Fuente de Oro, o sea, en la ruralidad, sobre la Amazonía, cómo esos chicos construían el concepto del espacio geográfico, qué categorías aparecían, qué elementos estaban presentes. De hecho, perdónenme, espero no cansarlos, yendo de un lado para otro, pero ese material lo tenemos por acá en este libro, sí, en este libro que es Cotidianidad y Enseñanza Geográfica. Lo tenemos en impreso, si les interesa, todavía tenemos varias versiones de ellos. Tenemos ejemplares, mejor dicho, más que versiones. Y aquí en la segunda parte hay todo un proceso interesante que compila la profesora Amanda, el profesor Gustavo Montañez. Bueno, aquí también hay algo afectivo y permítanme que hable de los afectos, pero es que como sostiene el profesor Celi, la geografía es pasión, retomando ese libro de Razón, Pasión e Imaginarios, que se publica en la Universidad Nacional, él dice, sí, la geografía en efecto es razón, es pasión y es imaginarios. Este libro la profesora Rosa lo alcanzó a leer justo antes de ella fallecer y ella alcanza a hacer el prólogo del libro. Y es un libro que en el grupo queremos muchísimo porque está prologado por ella y al poquito ella falleció. Entonces, en la segunda parte de este libro, pues está esa disertación sobre los procesos cognitivos, los procesos que llevan, cómo entender el concepto, por ejemplo, que eso es muy importante. Las nociones también, cómo aparecen, las ideas de las nociones, que es algo que también es extremadamente importante. Y por supuesto, yo lo decía hace unos minutos, no es que yo esté en contra de las ciencias sociales, yo soy licenciada en ciencias sociales, o sea que a mí la integración no es que me moleste, pero creo que no hay que hacerlo como operativo, sino de una manera pedagógica y didáctica. Cuando digo operativo, no es tampoco una disputa por las disciplinas, cuál es más importante, cuál es menos importante, esta tiene más valor y esta no tiene valor, sino pensar en los fines pedagógicos, educativos, por supuesto didácticos, para poder hablar de una comprensión del tiempo, espacio y sociedad. Esto que les he ido diciendo, pues también es resultado de muchos años de trabajo del grupo.
Una primera investigación fue problemas de aprendizaje de la geografía en alumnos de educación básica, eso es el año 2005-2006. Nuestra hipótesis fundamental ahí era que los chicos no sabían geografía porque no les interesaba geografía. Así de sencillo. Y esa fue nuestra hipótesis y con eso nos fuimos a instituciones educativas y descubrimos que no, que el problema no eran los chicos, sino los profesores que no sabían geografía. Daban geografía, enseñaban geografía o creían que enseñaban geografía, pero adolecían del conocimiento geográfico. Entonces no sabían una diferencia entre un concepto y una categoría, no se había hecho la reflexión sobre enseñar, por ejemplo, el sistema de coordenadas, eso en la vida cotidiana de las sociedades, ¿qué tiene que ver? Creo que todos vimos ayer y antier las imágenes de la ciudad de Nueva York con esa nevada monumental que cerró escuelas, comercio, aeropuerto. Y bueno, uno puede aprovechar, enseñar qué es latitudes medias para conectar con las actividades económicas cotidianas. ¿Qué pasa, por ejemplo, misma España este año? Ustedes también lo vieron, ¿no? Un frente frío llegó y la actividad turística, aunque estamos en pandemia, que suele estar en enero en ciudades como Barcelona, que misma población del norte de Europa, los países como Noruega, Finlandia, Suiza también, van hacia el Mediterráneo porque es menos frío, se detienen ese tipo de actividades. Vuelvo a lo relacional. Luego hicimos esta investigación que es construcción de conocimiento social, porque el conocimiento social se volvió de moda, decía la profesora Amanda, conocimiento social sí que está de moda, entonces, oiga, ¿por qué no hacemos algo por ahí? Y entonces trabajamos esta investigación, construcción de conocimiento social y formación de pensamiento crítico desde la geografía. Ahí descubrimos, ese trabajo es muy chévere porque ahí dijimos, un momento, no se puede fomentar pensamiento crítico en los niños de educación básica primaria. Hay que tener en cuenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial, los procesos de lectura, escritura, raciocinio, porque ese también nos lleva a un raciocinio espacial. Es una investigación muy interesante, casi que decíamos el pensamiento crítico se nos va a desarrollar es con los estudiantes, no de educación básica, sino educación media fundamentalmente, pero si atrás se ha consolidado un buen esquema, o sea, usted no le puede decir a un estudiante de 10º u 11 grado que la actividad minera per se es mala si no ha trabajado incluso atrás lo que significa el suelo, lo que significa comprender la biosfera terrestre, lo que es la interacción entre hidrósfera, atmósfera, litósfera. Bueno, es una cosa bien compleja. Esto, la literatura en la geografía es algo, como decía la profesora Zaida, que puntualmente el profesor Alexander Sell y yo hemos venido trabajando, que lo hemos llevado hasta el trabajo doctoral. Este trabajo es un preámbulo a nuestras tesis doctorales. Creíamos que sí y lo seguimos viendo, que sí es posible por medio de la literatura hacer una articulación entre el saber espacial y el lenguaje que narra o que aparece en una novela. Lógicamente hay que tener en cuenta que la novela es un género ficcional, nosotros por ahí nos construimos unas matrices para ubicar qué se podía trabajar desde la novela, qué conceptos y qué categorías, bien. O sea, ahí nos aparecen, por ejemplo, perdónenme nuevamente, en este trabajo que yo tengo acá, pues lo que aparece finalmente es la espacialización del barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá, en diálogo con la novela Angosta de Héctor Abad Faciolince. Y ese, jugar con esa categoría de espacialidad me llevó a mí hasta cartografiar el barrio Chapinero en diálogo, para quienes han leído la novela Angosta del maestro Héctor Abad, tierra caliente, tierra templada y tierra fría, y crear unos sectores, pero pues bueno, eso es un discurso un poco más que tendría que desarrollarse de pronto de otra manera. Trabajamos concepción e imagen de ciudad, una indagación de la educación. Esta investigación es muy bonita porque es una investigación que hicimos con la red. Esta diapositiva que les muestro aquí, estos colegas de la red LatGeo, con ellos nos dimos a la tarea. Después de que sacamos ciudades leídas, ciudades contadas, dijimos, bueno, y si nos hacemos una investigación conjunta, y esa investigación conjunta es
¿Qué concepción y qué imagen de ciudad tienen nuestros jóvenes que se están formando para ser profesores? En Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia. ¿Cómo ven esos jóvenes la ciudad? Es un libro, este lo encuentran ustedes, lo pueden descargar aquí de la página. Ese lo tenemos ya en digital. La Universidad Pedagógica es, tengo que decirlo, fondo editorial de la Universidad Pedagógica muy generoso y coloca estos libros en versión digital para que la gente los pueda descargar. Entonces, es una mirada interesante porque nos fue cuestionando el asunto de la ciudad y lo urbano. ¿Cómo vemos también la escala de la ciudad? Pues porque suele el profesor Mario Fernando Hurtado, el grupo que hace su doctorado ahora, tiene la hipótesis de que la ciudad no se enseña como se debería enseñar. Entonces, pues por acá van algunas discusiones que nosotros dimos sobre ese asunto. Luego trabajamos Bogotá, escenario para aprender y enseñar la ciudad. Fíjense que nos quedó haciendo ruido el tema de la ciudad. Esta es una investigación que esperamos poder publicar, todavía no la tenemos publicada, pues se ha socializado en eventos, pero ahí fue coger la ciudad de Bogotá para su enseñanza, pero ahí creíamos que era para su enseñanza de aprendizaje, pero invertimos. Y el invertir no es caprichoso. Estamos convencidos que los profesores primero tienen que aprender para luego poder enseñar. Y que en la educación geográfica y en la geografía hay que aprender para luego enseñar. Porque estábamos viendo aquí la relación como yo sé y el niño es el que no sabe y tiene que aprender. Ahora es un poco un espejo, ¿no? Yo qué sé, qué he aprendido y cómo lo enseño. Esta investigación es un poco traumática, la tenemos ahorita, tenemos que entregar a finales de febrero el informe. Aquí nos movimos en todo sentido, lo estamos haciendo desde el enfoque de sistematización de experiencias, creo que para quienes lo conocen, sustentado en Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, Lola Sendales, Oscar Jara, trabajando sistematización de experiencias. Nos dimos a la tarea de estudiar sistematización de experiencias y estamos viendo cómo la salida de campo incide en la formación de licenciados. Luchaba por ese proyecto, solo que nos vino una desgracia, la pandemia. Entonces, estamos recuperando memoria, no queremos ni decir cómo nos va a salir ese informe, porque no pudimos hacer ninguna salida, porque todo el proyecto estaba pensado para hacer salida de campo. La geografía, la enseñanza de la geografía, tanto la geografía como saber, como profesión, como la enseñanza de la geografía y el saber geográfico requieren de la salida de campo y no poderlo hacer, de verdad que ha sido muy traumático. Entonces estamos acudiendo fenomenológicamente hablando a la evocación, al rememorar, a los recuerdos, a los archivos fotográficos, etcétera. Esta foto, permítanmelo, tiene una particularidad. Aquí está el profesor Celi con sus estudiantes cuando van a La Guajira y está en la estación del tren de Aracataca y justo ellos ahí leen la siesta del martes al mediodía. Y él lo hace intencional, porque el sopor del mediodía que escribe García Márquez en la siesta del martes solo se comprende estando ahí sentaditos con ese sopor. Creo que alcanzan a ver a algunos chicos como apabullados, porque pues Aracataca a veces alcanza a 42 grados tranquilamente. También tenemos la convicción de que las investigaciones también las hemos colocado al nivel de la geografía escolar y la formación docente inicial y continua. Entonces, con la Universidad de Iyuí, con la profesora Elena Copetti Calay, nos dimos a la tarea de investigar concepciones de ciudad y de lugar en el libro de texto. Nosotros estamos convencidos que el libro de texto no hay que satanizarlo ni hay que condenarlo. El libro de texto es una de tantas posibilidades que tiene el docente en aula, que tiene el docente para su trabajo y su ejercicio docente, y que muchas veces el libro es marginado, de entrada es rechazado, pero que vale la pena trabajarlo y que ese libro de texto también oferta otras posibilidades, que incluso varios de nuestros estudiantes cuando son egresados terminan trabajando en editoriales. Construir un libro de texto enseña muchísimo. Ustedes no se imaginan, y lo digo porque yo elaboré algunos libros de texto con el profesor Mario Fernando, que me invitó a hacer en 2 páginas un tema para niños de segundo grado. Eso es una tarea maratónica, porque usted tiene que colocar conceptos,
jerarquizar y pensar en procesos cognitivos. Y a veces condenamos el libro de entrada. Esta es una investigación bien valiosa que da mucha pista también con las debilidades, porque no pretendo exaltarlo, pero también decir, ahí hay unas debilidades. Y esta investigación que va a arrancar, ya empieza cuando terminemos nuestro informe para marzo, y tiene que ver con esa primera cita de Kaplan. Nos dijimos, venga, llevamos tanto tiempo haciendo esto, ¿y qué está pasando con la geografía? ¿Qué ha dicho el grupo Geopaideia sobre la geografía en Colombia? No, esto no es para criticar, pero los historiadores se sentaron, hicieron un movimiento, se alborotaron y pusieron una ley para enseñar la historia, nos guste o no nos guste. Y nosotros en geografía, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Asociación Colombiana? Sé que hay algunas cosas, o sea, que no estoy condenando ni satanizando, pero decíamos Asociación Colombiana, Escuela de Geógrafos, carreras de geógrafos, donde nos hemos sentado congregados, hablando, vale la pena también que lo hagamos. Y entonces dijimos, bueno, Geopaideia, ¿qué ha dicho? Bueno, sí, tenemos varias cosas y podemos hacer un insumo, pero dijimos, investiguemos eso. Y es la investigación que arranca en este año, avalada, ustedes lo ven aquí, esto quiere decir División de Gestión de Proyectos, Centro de Investigaciones, Universidad Pedagógica. Vamos a trabajar qué geografía aprender, qué geografía enseñar. Un balance de la geografía escolar en la ciudad de Bogotá. Creemos que por ahí vamos a empezar a abrir la puerta, no la podíamos hacer a toda Colombia, pero chévere que otra gente, y aquí que están colegas de la Amazonía, del Tolima, del Valle, por supuesto, le peguemos a hacer ese balance de la geografía en la Amazonía, la geografía en el Tolima, la geografía en el Valle, la geografía en Antioquia. El grupo de Antioquia es un grupo extraordinario que se mete a los territorios. Yo siempre le digo a la profesora Raquel, se lo digo al profesor Jaime Andrés Parra, quien vi y tuve la posibilidad de leer su trabajo de maestría, y él ya con su doctorado, ustedes sí se atreven a ir a las regiones, a meterse a las veredas y trabajar con los profes en los cascos rurales y ver cuáles son las dificultades que tienen y cuáles posibilidades hay y qué geografía y qué territorio aprenden nuestros niños y niñas. Entonces, vamos por esa investigación. Todo ese acumulado que está atrás, pues nos dice que podemos pensar varios conceptos y categorías para el aprendizaje y enseñanza de la geografía escolar. Ejemplos, yo solo voy a dar a modo de ejemplo. Por ejemplo, la ciudad y lo urbano, y perdón la redundancia ahí, que puedo trabajar desde la disposición de la ciudad y su morfología. El trazado urbano es clave y es vital para poder explicar la ciudad. La organización de los elementos urbanos y de sus paisajes. Las redes, los servicios, las personas generan, o sea, la nominación habitar la ciudad es una nominación muy fuerte. A mí me gusta chequear los informes y a veces lo coloco con mis estudiantes: Bogotá, ¿cómo vamos? Cali, ¿cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Barranquilla, ¿cómo vamos? Porque da muchas cosas, ¿no? Seguridad, percepciones, que no son la verdad absoluta, pero que nos ayudan a comprender la ciudad. Es importante hacer estas dos distinciones. Una cosa es trabajar por la producción social del espacio y otra por la construcción social del espacio. Aquí, como profesores, estamos epistemológicamente en dos horizontes. Si yo abogo por la producción social del espacio, estoy más desde una perspectiva crítico-social. Si abogo por la construcción social del espacio, estoy más desde una perspectiva humanística en el espacio. Pero ellas no riñen y se puede enseñar la ciudad desde esa perspectiva. Cultura urbana y vida cotidiana. Eso, por ejemplo, esa investigación que les decía a ustedes de concepciones e imágenes de ciudad nos dejó ver en nuestros futuros, ellos ya son hoy profesores, las zonas de rumba, las zonas de esparcimiento, las zonas de vocación, las zonas de conexión con sus familias. Bueno, esto que ha cogido fuerza, territorios y territorialidades. De hecho, nuestros colegas de la Universidad Nacional, como en el 2017, publicaron el libro Ordenar los Territorios, que es un libro bien valioso, un libro extremadamente rico, importante. La profesora Lisbeth ahí hace unas disertaciones bien ricas sobre la nominación territorio, que tiene que llegar a nuestra formación de licenciados y tiene que llegar. Esto que digo, sé que a algunos sectores les molesta,
pero lo voy a decir con una transposición y una mediación didáctica a las escuelas para que se pueda comprender esas nuevas acepciones y esas nuevas construcciones epistémicas y teóricas. No menos importante es trabajar habilidades geográficas y pensamiento espacial. Sí, esto parece básico, pero nosotros debemos trabajar en geografía y en la enseñanza de la geografía, ubicación, orientación, localización, situación y emplazamiento. Observar y describir el espacio geográfico es vital. Yo siempre digo a mis estudiantes, acuérdense lo que nos dijo el profesor Milton Santos, porque además como la conferencia de Milton Santos está en YouTube, es algo que se recuperó, porque en el 95 eso no existía, ¿cierto? Entonces yo tengo el cassette de Betamax, que compré en ese congreso original, pero que iba a ver por internet, pero cuando lo encontré en YouTube dije, qué maravilla. Y el profesor Milton Santos nos decía, hay que describir en geografía, pero para poder describir se necesitan dos cosas, saber observar y saber lo que se describe. Y lo que se describe con marcos de referencia teórica, si no, solo enunciamos. Y yo les replico eso a los estudiantes que son licenciados, se están formando, ¿no? Si no tenemos los marcos de referencia teórica, no podemos describir. Por supuesto, analizar y explicar también es importante en geografía. Interpretar y comprender. Y por supuesto también reconocer y representar. O sea, yo creo que esos 5 elementos como habilidades geográficas y pensamiento espacial todo el tiempo están en mayor o menor tensión en los procesos de geografía escolar y por supuesto también de educación geográfica, porque ya ahorita hago esa acotación para ir terminando, ¿no? Entonces, la geografía escolar está en el mundo de las escuelas a los diferentes niveles, pero la educación geográfica está en la esfera más grande que es la sociedad. Y esa esfera tan grande que es la sociedad, pues hace acotación. Esto lo tomo de el EGAL que se dio en el año 2010 en Sao Paulo, retomando la profesora Batista, retomando por un lado John Cartwright y por el otro lado postulados que había ya puesto G. Futuan sobre fomentar esto, el espacio espacializado, ese que nosotros construimos, ¿cierto?, en nuestra día a día, que se nos vuelve a veces, dice un compañero vaquiano, coloquial, venga para acá, vaya allá arribita, al lado de, coja de ahí para abajo. Ese saber espacializado hay que reflexionarlo, ¿cierto? Porque es un espacio físico que nosotros ubicamos, transitamos. Este que tiene que ver con el espacio espacializante, esa traza que creamos. Ahí juega también, entre otras, la noción de distancia, la homogeneidad, la idea de ciudad, la idea de barrio. Miren, por ejemplo, en Bogotá, no sé ustedes en sus regiones, no sé en Brasil cómo funciona, pero en la pandemia y con las medidas que se tomaron justo ayer salimos de pico rojo en Bogotá y otra vez ya nos liberaron, pero se armó una medio locura porque primero nos encerraron por localidades, pero luego se empezó a ver que toda la localidad era exagerada, o sea, que había áreas de la localidad donde por densidad poblacional pues no había tanta concentración y entonces ahí no había riesgo y salió, no sé quién sacó la idea de que lo hiciéramos por UPZs, que son las unidades de planeamiento zonal. Ríanse el lío para que la gente en su cotidianidad entendiera que era la UPZ, no la localidad. Entonces me comentaba mi hija mayor que vive en Salitre, me decía, se armó un rollo con el grupo de Salitre porque la gente decía, todos estamos en cuarentena, y ella que no, no es la UPZ nuestra, la UPZ es Salitre, entonces es la UPZ de Fontibón, no que esto, porque la gente no, digamos, nosotros trazamos como esa espacialidad. Entonces, el espacio espacializante hace un poco acotación a eso. Y la otra, que es muy importante, que es la experiencia del espacio. Esta es más tardía, digamos que esta a veces nos juega más desde el trazado geométrico, cartográfico euclidiano, ¿cierto? Esta pues la estamos viviendo ahí en el día a día, no sé qué tanto la reflexionamos,
pero esta última, la experiencia en el espacio, voy a recordar que por allá en la década de los 40, 50, el señor John Cartwright, geógrafo, que sigo yo tentada por encontrar libros directos de él, pero siempre encuentro transcripciones, escribió el concepto de geosofía, diciendo sujeto, ojo, espacio, educación y experiencia. Y una cosa rarísima que es muy chévere. O René Roquefort, que se hizo una investigación en los años 50 sobre cómo la mafia siciliana espacializaba el territorio de Sicilia a partir de sus prácticas que tienen que ver con sus experiencias, pues como mafia, ¿no? Vean El Padrino, me imagino que varios de los que están aquí han visto El Padrino y esa espacialidad que también traslada, ¿no? A Nueva York, esos barrios que los vemos, bueno, va a salir de los italianos, pero el barrio italiano, que también lo vemos en Buenos Aires, en que el barrio chino, el barrio japonés, esa experiencia del espacio, pero que más allá de ese barrio nosotros todo la tenemos, nosotros generamos relaciones de afectividad, de circulación, de interacción, de gusto o de rechazo también, que es algo que a Tezotlán se le criticó mucho y se le margina, ¿no? Ah, el señor loquito, y él lo dice en su libro ¿Quién soy yo?, que es su autobiografía, que me dijeron medio loquito la geografía, no, me gusta o no me gusta, ese es un poco esa nominación. De modo tal que en esa espacialidad de la vida cotidiana creo que hay dos tensiones, y ya voy a terminar, rutinas prácticas versus el estudio y conocimiento de la reflexión del saber disciplinar. No los coloco como enemigos, sino los coloco más bien como una dupla que se debe ir combinando. No abogo solo por esto o solo por esto, creo que hay que hacer aquí una interacción para poder que esto con lo que cual suelen ubicarnos geógrafos, ¿cierto? El euclidiano, el mapa, ustedes saben de todas estas cosas de escalas, coordenadas, entre en esto que es el día a día en el espacio geográfico, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras formas como espacializamos, como si me voy a una escala más grande, territorializamos. ¿Para qué? Pues finalmente para hacer una geografía escolar y una educación geográfica que aporte en la alfabetización espacial. Nosotros estamos en mora en Colombia de avanzar en la alfabetización espacial, eso hay que trabajarlo, estoy convencida de ello, hay que ponerlo con mayor fuerza y hacerle énfasis para que se logre. Es eso. Coloco aquí la foto de parte del grupo porque es el que, con el cual les discutimos y quiero agradecerles a ellos porque pues por esas discusiones es que logramos hacer lo que hacemos porque uno no se hace solito como lo dije al principio de esta conversación. Muchísimas gracias.